de la música unido al poder de la interpretación, el musical como género y como hecho vivo. De eso hablamos con nuestro invitado de hoy a Sin Café como excusa, Daniel Anglés, director de Golfus de Roma en el Teatro de la Latina. Bienvenido y gracias por estar hoy con nosotros. Muchísimas gracias. Empezamos con un breve cuestionario. ¿Te animas? Venga, a ver, qué miedo me das. A ver. Una película para no olvidar. Notting Hill. Un libro que siempre está en tu mesilla. La historia interminable. Un poema al que volver. Cualquiera de Miquel Martí y Pol. Una canción que forme parte de tu banda sonora. Memory, cantada por Barbra Streisand. Una obra que viste y tienes completamente grabada en la retina. Rent, por ejemplo. Un concierto al que fuiste y que te impactó. Barbra Streisand en directo. Ahora que estamos ya cerca, imagínate que existieran unos Reyes Magos de la cultura. ¿Qué les pedirías para la escena teatral? Les pediría lo mismo que para todo el mundo, que se acabe esta pesadilla que estamos viviendo, que nos perjudica tanto a todos los sectores, pero al sector cultural especialmente. ¿Cómo definirías teatro? Wow, teatro es un sitio de encuentro en el que pactamos entre todos que nos creeremos cosas que sabemos que en teoría no son verdad y eso nos hará a todos más felices y más sabios. Y por último, ¿cuál es esa pregunta que siempre se te queda por hacer? Una pregunta que siempre se me quede por hacer. Pues la verdad es que soy muy tímido, o sea que supongo que muchas, pero... Ay, pues ahora no sé decirte ninguna. Voy a suspender el test, creo. Porque te fallaré esta última. ¡Hombre! Una pregunta que se me quede por hacer. En En todo caso, una pregunta que siempre intento hacer y que si alguna vez me olvido, pues me sabe mal haberme olvidado, que es que siempre le pregunto a la gente si es feliz. Eso es un Pues preguntón, si alguna vez me olvido esta, pues esta no debería quedarme por hacer. Bueno, pues ahí queda. Vamos a hablar de lo que nos ocupa hoy, que es este Golfus de Roma, que está en el Teatro de la Latina, que saldrá de gira. Y la verdad es que no sé si es tu percepción, pero sí que es la mía. Los musicales están de moda de repente, ¿no? Madrid, en concreto, es la tercera ciudad europea con más musicales. De hecho, dicen que la tercera del mundo, de hecho, dicen. Sí. Yo no sé si están de moda. Yo creo que ha sido un proceso muy largo. Yo me acuerdo, antes en el test mencionaba Rent, yo es la primera vez que vine a actuar a Madrid como actor en el año 2000 y de eso hace 21 años y en ese momento ya teníamos La Bella y la Bestia y se habían visto, pues aparte de las producciones históricas de ese Jesucristo Superstar y esa Evita de hace tantísimos años, ya habíamos tenido Miserables, Hombre de la Mancha, Gris y yo creo que es desde ese momento, desde el año 2000 con la llegada de lo que era en su momento CIE, que después ha acabado siendo Stage, que empieza como a consolidarse y que llegar al sitio en el que se está ahora ha sido un proceso como largo y sí que es verdad que esta temporada, igual también por acumulación de calendarios post-pandemia y todo, hay una barbaridad de títulos en Madrid al mismo tiempo que es espectacular, y yo me alegro mucho en todo caso de que sea así porque creo que el teatro musical es una puerta de acceso maravillosa para el público nuevo al teatro. Y las ciudades o los países en los que el nivel cultural a nivel teatral es fuerte, es alto, acostumbran a tener una buena salud de musicales, porque cuando un chaval de 13, 14, 16 años, no sé, va a ver uno de estos grandes musicales, es muy posible que la emoción que reciba sea tan fuerte que esa persona siga volviendo al teatro toda su vida y un día en lugar de un musical vaya a ver una cosa de texto y de un teatro grande un día vaya a un teatro un poquito más pequeño y un día vaya a ver una cosa un poco más arriesgada y que el teatro pase a formar parte de su vida de alguna manera diaria y por eso creo que es muy importante porque estos musicales de gran formato atraen a público nuevo y consolidan al que ya tenemos, claro.
Porque es verdad que sí que atraen a un público y más ahora que estamos en Navidad, ¿no? Que es como este momento en el que todo el que no va al teatro de pronto va al teatro y va a ver un musical. Sí, porque es como que parece que es como más sencillo de ver y entiendo el porqué. O sea, es que la música tiene mucho poder. Tú cuando a una historia le añades música, pues aumentas la intensidad, la emoción, la espectacularidad. Y bueno, es que el teatro musical, como era la ópera en su momento, cuando la ópera era una cosa popular y no elitista como es ahora, es que es el espectáculo total, ¿no? Hay baile, hay música, hay canción, voces en directo, músicos en directo, se cuenta una historia. Entonces, claro, es que es un espectáculo que satisface a prácticamente todo el mundo. Y si hay una buena cartelera como ahora y puedes escoger entre tipos de musicales distintos, pues mejor que mejor. Además, yo creo que, además de que posiblemente es verdad que se hayan acumulado el cartel de estos meses tan extraños, pero en Madrid vemos como ya se ha abierto un espacio como Ibercaja Delicias, que es prácticamente un espacio dedicado a los grandes formatos. Cada vez hay más espacios, digamos, casi exclusivos. Sí, sí, sí. Es bueno y para mí que el espectáculo teatral, ¿no? El espectáculo en vivo tenga estos espacios singulares, especiales, que en definitiva ayuden a potenciar que para el público la experiencia sea como única. Cualquier cosa que potencie eso creo que es bueno por eso, ¿no? O sea, creo que nuestro día a día es el que es, ¿no? El día a día de la gente es el que es. Es evidente que el consumo a través de pantalla cada vez es más fuerte. Entonces creo que el espectáculo en vivo, y esto lo hemos comprobado durante la pandemia, ¿eh? Podemos hacer teatro en streaming, podemos hacer inventos, pero finalmente un espectáculo en vivo es un espectáculo en vivo. Y eso tiene mucha fuerza, tiene mucho valor y es bueno que recuperemos ese entusiasmo, ¿no? Que nos produce estar en vivo viendo a gente delante nuestro. Decías antes, la música, el musical, digamos, en cierta forma siempre ha existido, ¿no? Ya hablabas tú antes de la ópera, que cuando era más popular, pero es verdad que siempre hemos asociado en estos últimos años, asociamos el musical a Broadway y a la vida de Brian como tarde, pero ya estaba mucho antes Golfus de Roma, ¿no? Sí, sí, sí. La verdad es que Golfus de Roma es un clásico porque se estrenó en el 61 en Broadway, o sea, hace muchísimos años, imagínate, ¿no? Hace 60 años. Fue de los primeros musicales de este tipo de formato. De hecho, es el primer musical con música de Stephen Sondheim, que está considerado el gran autor norteamericano de la última mitad del siglo XX hasta ahora. Um, y es de los que empezó como a poner, ¿no? esa semilla de cuando la música tiene la misma importancia que el texto. El teatro musical, ahora no quiero enrollarme con eso porque cuando empiezo a hablar de esto me pongo muy pesado, ¿no? Pero es una fusión de muchas cosas y de la parte americana es una evolución de lo que serían los follies o la revista para entendernos americana, ¿no? Entonces, en ese tipo de espectáculos las canciones cortaban la acción y no avanzaba en el espectáculo. Se separaba la escena, había un número musical y la función seguía. Y con este tipo de musicales, como con Golfus de Roma, empieza el que la canción forme parte del personaje, haga avanzar la historia y se empieza a crear esta obra como total, bien integrada. Entonces, por eso es un clásico de reloj, ¿no? Que funciona como una máquina de precisión. Bueno, de hecho, al final no deja de ser un canto a la libertad de todo, de costumbres, de estatus, a la libertad jurídica incluso, ¿no? Es curioso como todos los personajes se pasan casi toda la obra buscando la felicidad. Antes que hablábamos tanto de la felicidad, que hablabas tanto de que es esa pregunta que siempre está ahí, y estas idas y venidas convierten a la obra en un verdadero carrusel, porque es increíble la cantidad de personajes que hay en escena, como todos, al final no deja de ser bastante coral la historia y todos entre sí llevan a este enorme carrusel que parece que no hay quien pare. Sí, sí, es verdad. Yo digo siempre que el protagonista oculto de Golfus de Roma es el amor, que es el que mueve como de alguna manera a todos los personajes, ¿no? O por la ausencia de, o por poder materializarlo, o por buscarlo, o por mantenerlo, o por lo que sea, ¿no? Y es ese motor que lleva a todos los personajes a esta locura y el amor conlleva libertad. O sea, para amar hay que ser libre. O sea, es que no. Son dos cosas que van completamente vinculadas, ¿no? Es imposible ah, que no sea así.
Y, y tal cual, me gusta que lo veas así, porque realmente es como yo siempre he entendido el espectáculo, como un espectáculo coral y como este homenaje a este mundo de cómicos de toda la vida que deciden que su vocación es hacer reír al público, hacer feliz al público y que no tienen otro objetivo que ese y que van a hacer lo que haga falta para conseguirlo. Sí, porque al final es casi, aunque suene redundante, una celebración de la felicidad. Lo es, lo es. De hecho, el espectáculo empieza con una de las canciones más conocidas de Stephen Sondheim, que en inglés se llama Comedy Tonight, que en la versión castellana es Si es cómico, mejor. Y esta canción define exactamente este objetivo de la función, ¿eh? O sea, lo que sea se queda fuera y hoy aquí podríamos hacer cualquier tipo de función, pero la que vamos a hacer es la que busque la risa. Ya está, esa, vamos a reírnos un rato. Y esto que puede parecer muy simple, de hecho finalmente es lo más difícil, ¿eh? Lo dicen, se dice y es verdad. Es más fácil hacer drama que hacer comedia es lo más complicado. Y este es el objetivo de la pieza. Me parece muy interesante cómo no deja de ser un verdadero musical de Broadway. Hablabas ahora mismo de cómo inició, cómo abrió casi, bueno, una brecha, una historia, ¿no? Pero a la vez tiene ese toque, no sé si decir off, transgresor, al recuperar casi a estos cómicos de toda la vida, al payaso de siempre, que ahora lo tenemos muy olvidado en la escena y al final no es para nada excluyente, no es agresivo, sino que recupera ese personaje tan propio de la escena que en cierta forma se tiene olvidado, ¿no? Al cómico de toda la vida. Sí, esta ha sido siempre para mí la clave de nuestra propuesta, de nuestra producción. O sea que la función hasta ahora siempre se había hecho a la clásica en todo el mundo, incluso las últimas producciones en Londres, situando la acción en Roma y poniendo en escena tres casas con sus columnas y con su arquitectura romana y con los personajes vestidos con sus togas eh, haciendo eso, ¿no? Y para mí la función siempre tenía esta parte como de metateatro que me parecía muy importante, ¿no? Que me parecía interesante los cómicos que estaban detrás de esos personajes para buscar ese efecto de felicidad en el espectador. Y esto es lo que me llevó a transformar la función en esto, ¿no? A sumarle este homenaje al cómico. Y entonces a mí me parecía muy bonito el juntar en escena, haciendo como así un triple salto mortal en la línea de tiempo cronológica, y juntar en escena al cómico más contemporáneo que tenemos, que es Carlos Latre, ¿no? Que es el cómico, que es un showman de televisión, un imitador, un humorista, que sería como el cómico de hoy para entendernos, y juntarlo en escena con el cómico del recuerdo de nuestra infancia, ¿no? A lo más puro Charlie River, el payaso de la nariz roja y de los zapatos grandes, y tocar todos los cómicos o todos los tipos que han existido, ¿no? Y por eso hay un homenaje muy fuerte a la comedia del arte, hay un homenaje muy fuerte a muchos tipos de gags y de estilos distintos de la historia, ¿no? Esto es una cosa que es nuestra, o sea, para el espectador simplemente es una función para reírse, pero sí que nosotros hemos trabajado a partir de todo esto porque nos parecía como bonito unir todos estos mundos en el escenario. Además, de hecho, bueno, Carlos Latre, que hace del verdadero anfitrión de la función, cumple ese papel de auténtico showman, ¿no? De lo que entenderíamos hoy por el cómico, que es algo más cercano al showman. Hace de todo sin caer en ningún tipo de histrionismo ni exageración, todo lo mide a la perfección y deja efectivamente ese gran espacio a los payasos, ¿no? Para que todos sumen al final. Sí, sí, la verdad es que era uno de los retos y estamos contentísimos, ¿no? Conseguir como el encajar todas estas piezas, ¿no? Es un personaje que tiene un rol evidentemente muy central en la función. Siempre lo han hecho grandes figuras. Nathan Lane, Whoopi Goldberg, muchísimas. Sí, el Javier listón estaba muy Gurruchaga en su alto. momento, ¿no? Claro, Javier Gurruchaga en la producción histórica de Mario Gas de mediados de los 90. Imagínate, ¿no? Eh, y yo tenía muy claro que Carlos era una persona perfecta para este papel y hace mucho tiempo que le fui a hablar con la idea. Él primero me miró con cara de ¿estás loco? Pero después lo vio y la verdad es que, bueno, yo creo que Golfos de Roma ha servido también para situar a Carlos Latre como actor, ¿no? Más allá de como imitador, sino para ser una persona que en teatro puede aguantar función,
que puede actuar con otra gente en escena. Es una cosa que él no había hecho nunca en teatro, estar compartiendo escenario con otra gente. Siempre había actuado solo, hablando él directamente con el público, ¿no? Entonces, han sido muchos retos que ha sido muy bonito acompañarle en todo esto. Es un intérprete generoso con los compañeros, disciplinado. Ha sido un placer, la verdad. Al final la función hablábamos de cómo el musical, bueno, pues ha transformado y se ha ido transformando, pero a mí aún así me llama muchísimo la atención la cantidad de, primero, de actores y de músicos que hay en escena. Que hoy es tan raro ver un montaje tan numeroso, pero se agradece tantísimo. Sí, para mí es clave, ¿no? Y además hemos querido en este caso enseñar a todo el mundo, ¿no? Eso yo creo que es el único musical que se está haciendo en nuestro país, en el que no hay una separación entre músicos y actores, ¿no? Que no están los músicos en el foso o puestos en un rincón de la escena y tal, sino que músicos y actores son lo mismo, ¿no? Y que los actores también tocan instrumentos, los músicos actúan, que vemos a toda esta troupe como pasa en los circos, ¿no? A mí siempre me ha parecido alucinante cuando vas al circo y de pronto se ponen a tocar y los payasos tocan y todos hacen todo, ¿no? Entonces me gustaba esta sensación para la producción y creo que sí, es un lujo para todos, para los sentidos, ¿no? Que esta explosión de luz, de color, de talento y de tanta gente Y de que sabe música hacer en cosas directo. tan bien hechas, ¿no? Y de música en directo, evidentemente, ¿no? Claro, finalmente estamos hablando todo el rato de la comedia que es Golfos de Roma, pero no olvidemos que es un Sondheim. O sea, la calidad musical de Golfos de Roma es altísima. Es una de esas piezas como históricas, ¿no? Con una partitura impresionante y era importante tener músicos, muchos y en directo, evidentemente. Y al final eso se cumple porque cuando el espectador se sienta, empiezan a aparecer músicos y actores por todos sitios es literalmente por todos sitios, y esto envuelve al espectador y dice, bueno, desconéctate porque te vas a imbuir en, no sé cuánto duraba, ahora mismo es que ni lo recuerdo, 2 horas y media puede ser con un pequeño descanso, Sí, sí, pero se sí, pasa dos que uno horas y no se da media. cuenta, ¿no? O sea, realmente sí que te quedas ahí imbuido en el mundo de Golfus de Roma. Pues me gusta muchísimo que digas esto porque realmente era el objetivo, era la idea y sí hemos buscado esta sensación de sorprender al espectador, ¿no? De empezar ya de una manera distinta para que desde el primer momento entiendan que este musical te pilla por otro lado. ¿Qué dirías que al llevar este musical a las tablas, al ponerlo en pie, ha sido lo más difícil? Porque tiene muchos elementos a juntar, la comedia, que ya per se decíamos antes, la comedia es lo más difícil del mundo, junto con el musical, con un elenco tan amplio, con en ocasiones diría casi que un espacio reducido para tanto elenco, Sí. que hay que organizar, eso es un reloj. Sí, pues mira, ha habido muchos puntos del proceso que han sido laboriosos, pero yo te diría que sorprendentemente es una de las pocas producciones que he vivido en las que no ha habido nunca ningún momento como de crisis o ninguna sensación de, ay, 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 ay. Siempre pasa en los procesos creativos, hay ese día en que te parece que nada está bien, en el que dudas de todo, en el que tienes marchas enfadado de un ensayo, estas cosas pasan, ¿no? Y es que Golfos de Roma todo ha ido como sobre ruedas, habiendo sido muy laborioso, ¿eh? La primera parte que fue muy laboriosa, por ejemplo, fue la adaptación de texto y letras, sobre todo de letras. Stephen Sondheim es un letrista brillante, endiablado, obsesionado con la rima consonante, obsesionado con la rima interna, con las aliteraciones. Y aquí Marc Gómez y yo, que somos los coautores de la adaptación, somos muy rigurosos con esto y hemos mantenido todas las aliteraciones, todas las rimas. No hay ni una sola nota añadida ni cambiada de sitio para que los acentos estén perfectos en español, para que suene orgánico. O sea, ese fue un trabajo muy complejo y del que está mal que lo diga yo, pero es verdad que estamos como muy orgullosos. Y después una cosa que fue como complicada fue durante la función el ir tomando nosotros decisiones en el proceso de ensayo, ¿no? Que hay muchas cosas que teníamos apuntadas, pero que había que irlas viendo, ¿no? O sea, ¿cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo vamos a hacer aquello? Este músico en este momento está tocando, pero puede salir a escena a hacer esto o no puede salir a escena. O sea, todo eso lo tienes claro en la cabeza, pero finalmente es cuando estás en sala de ensayos que puedes irlo como
como materializando, ¿no? Y eso fue muy, muy, muy complejo. Había actores a veces que decían, y yo aquí hago esto, hago aquello, ¿dónde iré? Espera, no sé todavía dónde vas a estar. No sé si estarás tocando allá arriba o aquí abajo. Ya lo veremos, lo iremos cerrando todo, no os preocupéis. Eh, y esta ha sido una parte como muy compleja. Hombre, no es para menos con ese elenco tan amplio, pero es interesante, como dices, al final todo iba sobre ruedas, porque supongo que cuando hay un buen texto, cuando hay una buena partitura, al final se construye sobre unos cimientos muy bien puestos, Sí, ¿no? es una cosa que digo siempre, o sea, cuando yo tengo una escuela en Barcelona y la formación es una cosa que forma parte de mí y yo a los alumnos, alumnas, siempre les digo, incluso a, ¿no? a cantantes ya profesionales cuando tienen una audición, un casting, siempre digo, oye, escoger buen material, porque el buen material te lo hace más fácil. O sea, cuando trabajas sobre algo que está muy bien escrito, que tiene mucha calidad, gran parte del trabajo ya sale mucho más fácil. Y este sin duda ha sido ha sido uno de estos casos, ¿no? Que el trabajo sobre el que partimos es tan bueno que nos hemos podido permitir viajar a otro mundo sin correr, no sin correr riesgos, porque correr riesgos siempre en teatro, ¿no? Pero sin saltar al vacío, ¿no? O sea que estamos muy acostumbrados en Madrid a ver muchas producciones que son franquicias o espectáculos que ya se han hecho en otras ciudades, en todo el mundo, que por lo tanto el levantarlos de alguna manera es reproducir el espectáculo tal y como es exactamente, con un reparto de aquí, y no le quito el mérito para nada, pero en este caso partíamos de cero. Realmente vinieron hace muy poco los americanos que son los propietarios de la licencia a nivel de derechos de autor a ver la función y marcharon impresionados por el concepto, por lo diferente, por lo original. Y bueno, esto hace el proceso de montaje, evidentemente, pues bueno, más complejo, no más laborioso. Y además creo que otro de los grandes dones de este musical, que es que es para todos los públicos, que esto sé que es una frase hecha y suena como, bueno, ya me sé esta historia, pero no. En el público había abuelos con nietos, parejas, niños, adolescentes, jóvenes, adultos, no sé, de todo. Sí, es para todos los públicos. Bueno, o por lo menos para todos los que quieran ser felices, ¿eh? Si a alguien No no es le poco, apetece no me parece reírse, poco. no, claro, claro, pero quiero decir que si hay una de esas personas de público que solo quiere ir al teatro a encontrarse con algo intenso, profundo y que le cuestione y que para nada no tiene ningún interés en pasar un rato olvidándose de todo, pues esa persona igual en Golfos de Roma va a sufrir porque lo que vamos a hacer es hacerle cosquillas teatralmente hablando para llevarle a la risa sí o sí. Pero sí, tienes razón que es un espectáculo que es muy finalmente es muy blanco en muchas de las cosas que plantea, ¿no? Y lo puede disfrutar todo el mundo. Esto es un clásico finalmente, ¿no? Yo creo que el clásico, es la palabra clásico se puede aplicar a una pieza precisamente cuando cumple con eso, ¿no? Que ya es transversal a nivel de público y que puede llegar tanto. Finalmente no deja de ser una función que crea un mundo propio. Cuando se enciende la luz, yo creo que nadie se quiere ir de allí. Nos queremos instalar en la felicidad de Golfus de Roma. Me encanta porque es una sensación que tengo yo, les echo de menos, ¿no? Porque yo no estoy siempre en el teatro, evidentemente, y de pronto cuando vuelvo a ver funciones, ay, sí, por favor, o sea, que el mundo fuera así de divertido, ¿no? Y que pudiéramos ir vestidos todos con estos colores y que todo fuera como así siempre, ¿no? Y que pasara como en Golfus de Roma, ¿no? Que las bofetadas son de mentira y que si caes al suelo no te haces daño y que si lloras, lloras agua, ¿no? Ojalá el mundo fuera así. Sí, la verdad es que quién pudiera vivir en él. Sí. Daniel, antes de despedirte, solo me queda una última pregunta. Esta sección se llama Sin café como excusa y a todos nuestros invitados les proponemos que nos digan una persona o un personaje con el que se tomarían un café sin dudarlo. ¿Cuál sería el tuyo? Pues mira, será la tercera vez que digo su nombre, pero Barbara Streisand, o sea, por favor. Y me tomaría un té, porque creo que queda todavía como más posh, así con ella, un té. Vamos, creo que sería un sueño hecho realidad poder hablar con ella un rato. Daniel Anglés, director de Golfus de Roma, muchísimas gracias por haber estado con nosotros acercándonos este musical y enhorabuena por ese trabajazo. Muchísimas gracias a vosotros.